Así que comencemos. La clase de hoy, jóvenes, está relacionada, está muy relacionada en verdad, la continuación directa de la clase anterior, que tiene que ver con el surgimiento de los estados nacionales, no, el estado moderno. No estoy confundiendo con la materia de otro curso. ¿Ya? Entonces, el surgimiento del estado moderno va a ser un acontecimiento muy importante, ¿ya? Porque cambia completamente la forma de organizar un estado y la forma eficiente de organizar un estado, y que incluso son las raíces de lo que son las construcciones de los estados que tenemos en la edad contemporánea, o sea, el día de hoy, o en la historia del tiempo presente. Muy bien, vamos a el power. Acá está. Entonces nosotros habíamos quedado que el estado moderno tiene ciertas características que la van a diferenciar completamente de los estados que estaban desarrollándose tanto en la antigüedad como también lo que se desarrolló en el régimen político de la Edad Media. En la Edad Media, el régimen político tenía la monarquía como una suerte solamente de elemento simbólico, porque el poder real residía en el señor feudal. El señor feudal tenía el poder político y tenía el poder económico. Básicamente controlaba todos los aspectos de la vida de las personas que vivieran dentro del feudo, ¿ya? E incluso tenía una guardia militar, los vasallos, que eran de su propiedad, no eran propiedad de todos. Por ejemplo, hoy día podemos decir que Carabineros es propiedad de todos, porque pertenece al Estado. Ahora, que ataque a cierta población y no a otra, esa es otra discusión que nos vamos a entrar hoy día. Ya, nosotros entonces habíamos visto a Maquiavelo también, la expresión del Estado moderno, y nos habíamos quedado en la monarquía absoluta. Entonces, para retomar un poco la clase pasada, veamos cuáles son los factores que permiten el absolutismo monárquico en Europa. En primer lugar, ¿ya? Es que un hecho histórico, en este caso un proceso histórico, un acontecimiento histórico en realidad, que va a determinar la existencia del Estado moderno, y que esto implica también que se le da mucho poder al rey, o que el rey viene adquiriendo harto poder a partir de este proceso, son las cruzadas. En la Edad Media, entonces las cruzadas van a debilitar el poder, tanto político como económico, del señor feudal. Si el señor feudal no tiene el poder político y económico, entonces este tiene que ser ocupado por alguien. ¿Quién lo va a ocupar? La figura del rey, de la monarquía establecida, ¿ya? Entonces, a partir de esto, y también con el surgimiento de una nueva clase, que en este caso es la clase burguesa, que se van a aliar con las monarquías, se van a establecer ya los límites y también la expansión, límites y expansión, o sea, límites territoriales de un Estado y la expansión del poder, en este caso de la figura del rey como soberano, del Estado para aplicar la ley y el poder, y el ejercicio del poder, sobre todo de dominación, en ese territorio correspondiente. Entonces, ¿por qué la burguesía salió a los monarcas? Básicamente porque un negocio. Si yo le presto plata a la monarquía a mí me deja comerciar en todo el territorio. Recordemos que los feudos, como eran espacios económicos cerrados, no había mucho comercio. Obviamente a la burguesía no le convenía tener un espacio cerrado porque no podía comerciar. En cambio ahora, como hay un rey que controla un vasto territorio, sí puede comerciar porque el rey le está dando permiso a la burguesía. Y le da permiso porque la burguesía está financiando a la monarquía, y ahí hay una relación bastante virtuosa, por lo menos para ellos dos, para la monarquía y la burguesía. Hay un control de territorios, ¿ya? En cualquier tipo de espacio donde habita el ser humano siempre va a buscar seguridad. ¿Qué le da seguridad a las personas para este periodo? Básicamente que existe una buena administración, tanto de los recursos económicos como de la justicia. Entonces, para eso tiene que existir un soberano o alguien que tenga poder que administre la economía y la política. Y en este caso, el único capacitado para este periodo era el rey y la monarquía. Entonces, vamos a las características de la monarquía absoluta. Creo que esto no lo vimos. ¿O sí? No, creo que no. ¿Sí? ¿Lo vimos? A ver, hable. Este Sí, sí lo lo vimos, vimos. las características de la monarquía absoluta. Ya. Sí.
Le dije, sí, tienen razón. Vimos el ejemplo de la Es- monarquía y habíamos quedado hasta acá. Sí, Tenemos que eso. explicar. Ya, muy bien. Entonces, la monarquía absoluta, acá tenemos una infografía. Usted también tiene que hacer una infografía, así que le va a servir de ejemplo. Una infografía de cómo funciona la monarquía absoluta. ¿Ya? Si vemos acá, la monarquía absoluta funciona con el concepto de soberano en el rey. ¿Ya? El monarca, el rey, es el que controla todo. Y acá hablamos de que a las personas que va a controlar el rey se llaman súbditos. El poder del rey es ilimitado, tiene poder en todo, ¿ya? Por eso es absoluto. Monarquía absoluta, monarquía completa. Controla todo el territorio y su poder es ilimitado, hace lo que él quiere, ¿ya? Por eso también después se va a oponer el concepto de república, porque acá la monarquía básicamente es un ejercicio del control de carácter privado. Una persona que controla todo. La república, que es la negación de la monarquía absoluta, que después veremos con la independencia de América, es la resolución de los problemas políticos en el espacio público, público-privado, una contradicción. ¿Ya? Pero eso lo veremos después y vamos a profundizar después respecto a ese tema. ¿Ya? Es un poder hereditario. ¿Ya? En primer lugar, es hereditario porque se supone que el rey tiene descendencia y esta descendencia tiene la sangre del rey y por ende tiene las mismas virtudes del rey, aunque veremos después que no están así. ¿Ya? Y es vitalicio porque se tiene que morir el rey. Cuando se moría el rey, la corte gritaba, el rey ha muerto, viva el rey, básicamente porque se murió el rey y como ya tenía un hijo, era obvio que ese hijo ya tomaba el poder absoluto. ¿Mm? Entonces este rey tiene los tres poderes del Estado que conocemos hoy día en sí, porque promulga las leyes, dictamina la justicia y establece y cobra impuestos. Nombra y destituye funcionarios públicos, dirige el ejército y la diplomacia. La diplomacia en este caso es la dirección de las relaciones internacionales. O sea, cómo me relaciono con mi reino, con otros reinos. Vamos a ser amigos, vamos a ser enemigos, vamos a tener relaciones comerciales, políticas, ¿ya? Entre otras. Y también existía una disposición del rey que tiene que ver con la asamblea, o sea, en este caso a llamar a toda la población del reino, ¿ya? Para que los súbditos se representaran y así poder hacer llegar las distintas posturas, o en este caso podríamos decir las distintas opiniones de los súbditos respecto al Estado. Cuando se llamaba asamblea, entonces los súbditos podían decir, mira, yo creo que se podía mejorar en esto, o podríamos hacer un cambio en esto, ¿verdad? Y en este caso, esta disposición real va a ser ocupada por el rey de Francia para 1879 y le fue mal, quedó sin cabeza. Economía. Pasamos entonces de lo que es la monarquía como una expresión del Estado moderno a la economía. ¿Por qué pasamos aquí? ¿Qué pasa? Básicamente para entender cualquier tipo de régimen político, tenemos que entender que la base del régimen político, es una base económica. El mercantilismo entonces va a ser la economía entre los siglos XVI y XVII. Esto es importante. En primer lugar, tenemos en cuenta de que el modo de producción del antiguo régimen, antes de la modernidad, antes del Estado, o sea, que se desarrolla junto con el Estado moderno, pero que se separa de él, se llama feudalismo. El feudalismo es el modo de producción ¿de qué? Del medioevo, ¿cierto? Sí, estamos claros. El medioevo, entonces, o sea, la Edad Media, tiene como modo de producción el feudalismo. Ya, estamos claros en eso. Entonces, hay una transición entre el modo de producción feudal de la Edad Media al modo de producción capitalista, que es de la modernidad. Y esta transición política, que básicamente son puras doctrinas políticas en conjunto, que van a permitir el desarrollo del comercio entre el siglo XVI y el XVII, se llama mercantilismo. El mercantilismo está en transición. Pasamos del modo de producción feudal de la Edad Media al modo de producción capitalista moderno. ¿Ya? Eso es como, está al medio. ¿Se entiende? Porque está el feudalismo, el capitalismo, y al medio de estos dos está el mercantilismo. Entonces, el mercantilismo, ¿cómo lo caracterizamos?
que es un conjunto de prácticas y doctrinas también, que buscan aumentar la riqueza de un país, lo que fomentó la intervención del Estado en la economía. ¿Mm? Entonces aquí el concepto de riquezas está relacionado con el concepto de país. Y más que de país, para este periodo podríamos hablar de reino. ¿Ya? Entonces la riqueza solamente se entiende dentro de un país. Y para que exista dentro de un país, tiene que haber un reino y aparte tiene que haber un Estado. Y este Estado obviamente lo está ocupando el Estado moderno, ya sea monarquía, ciudad-Estado o parlamentarismo, que veremos después. Entonces los mercantilistas van a considerar que el enriquecimiento de un Estado depende de la acumulación de metales preciosos, oro y plata. O sea, ¿cómo tengo riqueza yo? Básicamente, si tengo mucho oro, tengo mucha riqueza. Si tengo poco oro, tengo poca riqueza. ¿Mm? Hoy día no se basa tanto la riqueza en cuanto a la cantidad de oro y plata, se basa en la especulación productiva. Pero eso lo veremos ya cuando tengamos un poco de conocimiento de teoría económica en primero medio. Para eso, para lograr la acumulación de oro y plata en un país, era necesario mantener una balanza comercial favorable. Cuando hablamos de balanza comercial, nos referimos a que compramos barato y vendemos caro. O sea, tenemos más ganancias vendiendo que comprando. ¿Se entiende? Esa es la balanza comercial. ¿Cuánto vendo y cuánto gano? O sea, cuánto vendo y cuánto compro. Si vendo mucho y gano harta plata, pero compro poco y aún así puedo satisfacer las necesidades del reino, estoy haciendo una buena política mercantilista. Entonces, para lograr esto, se fomentó el proteccionismo y la manufactura. ¿Qué significa el proteccionismo y la manufactura? Proteccionismo es que se va a proteger la industria nacional, o sea, la industria de mi país. Siempre doy el ejemplo de los zapatos, así que vamos a dar el mismo ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día no existe proteccionismo en Chile. ¿Ya? Si yo quiero comprar un par de zapatos de cuero, tengo dos elecciones. Una elección es ir al centro, ir a Victoria, la calle Victoria, ya que están en Santiago Centro, y comprarme unos zapatos de cuero, hechos en Chile. Estos zapatos de cuero hechos en Chile me van a salir aproximadamente 50.000 pesos, ¿ya? Por el trabajo que conlleva, el material y todo. Pero puedo encontrar el mismo zapato o un zapato de las mismas características e importarlo de China. Y si lo importo de China, que tiene mayor capacidad tecnológica, le sale mucho más barato producirlo, ese mismo par de zapatos me va a salir 20.000 pesos. Entonces, ¿cómo aplico una política proteccionista acá para proteger, en este caso, la producción de mi país? Lo que hago, y esto así se entiende la política proteccionista, es que cuando llegan los zapatos de China, le voy a cobrar impuestos. Un impuesto de 30 lucas. Entonces, así no va a competir, o sea, va a tener el mismo precio que el zapato que estoy creando en Chile. ¿Se entiende esa parte? Entonces así encarezco, o le doy más valor, o le hago más caro el zapato que viene de China, y así protejo que la persona que está vendiendo zapatos acá en Chile, y que hace los zapatos en Chile, no se vaya a la quiebra. ¿Se entiende esa parte? ¿Quedó claro? Eso es proteccionismo. Voy a proteger la industria de mi país y el producto de mi país. Y la manufactura más que nada porque sale mucho más barato, o sea, sale mucho más caro para vender y así ganar más plata. La harina que el trigo. Yo puedo vender mucho más caro 100 kilos de harina que 100 kilos de trigo, porque la harina es trigo procesado, entonces hay un valor agregado. ¿Ya? Sigamos acá. Este es el ideal de transacción del sistema mercantilista. ¿Ya? Hice el pago en oro y plata. ¿Ya? El Estado 1 entonces vende sus productos al Estado 2 y el Estado 2 le paga en oro y plata. El Estado 2 vende sus productos al Estado 1 y el Estado 1 paga en oro y plata. El que pueda hacer mejor el negocio de pagar menos y ganar más es el mejor Estado mercantilista. Lamentablemente, uno de los reinos que se vio desfavorecido por tener demasiado oro y demasiada plata va a ser España. Pero eso lo veremos después. Es solamente para adelantarlo un poco. ¿Ya? Entonces el mercantilismo fue una expresión de poder y de búsqueda de grandeza de los estados europeos. Entre más oro tengo, más riquezas tengo.
¿Mm? Con este sistema de riqueza se construyen puertos y hay una supresión de las aduanas interiores. ¿Por qué hay una supresión de la aduana? ¿Saben lo que es una aduana, verdad? Una aduana, más que nada, es una institución que protege las fronteras del país, que controla qué se ingresa a un país y qué sale de un país. Ya, por ejemplo, si usted va a Argentina, tiene que pasar por la aduana y lo van a revisar si lleva demasiadas cosas para vender a Argentina o si está entrando demasiadas cosas desde Argentina a Chile y le pueden cobrar una multa si es que se descubre que usted quiere hacer un negocio de carácter ilegal sin pagar impuestos. Entonces, antes existían aduanas interiores. En un país, por ejemplo, imaginemos que Chile era un reino de estos de la Edad Media. Si yo quería llevar, no sé, mucha ropa a Valparaíso, tenía que pasar por la aduana para que me vieran qué estaba llevando ahí a Valparaíso. Ahora ya no. O sea, con esta nueva expresión del Estado moderno, las aduanas solamente se aplican para países o sea, para otros países, no para mi propio país. ¿Ya? Se buscaron nuevas rutas comerciales y compitieron por el dominio de las rutas ya existentes. O sea, los reinos también se fueron varias veces a guerra por controlar una ruta comercial. ¿Ya? Luis XIV va a fomentar la industria en Francia, sobre todo con la creación de manufacturas reales. O sea, el Estado acá está financiando la industria, que es muy importante. Y en Inglaterra se promulgan las actas de navegación y se prohibió el desarrollo industrial en sus colonias. Y el comercio de las colonias solo podía ser realizado por barcos ingleses. O sea, aquí se está desarrollando también, podemos observar que hay un desarrollo del mercantilismo muy asociado a lo que es el monopolio o el control económico del territorio, ya sea rutas comerciales o colonias. ¿Mm? Entonces, el mercantilismo, como tal, para hacer un resumen, es una doctrina económica que usa el Estado absolutista y que se desarrolló en Europa entre los siglos XVI y XVIII. ¿Ya? ¿En qué consiste? En acumular metales preciosos y buscar un balance comercial favorable, o sea, tener más oro que gastar oro. ¿Cómo se hace esto? Mediante barreras aduaneras. O sea, por ejemplo, el zapato chino que les contaba tiene que pasar por la aduana y ahí se le sube el precio. Se estimula la expansión marítima, básicamente para buscar nuevas rutas comerciales de cómo hago que mi reino o mi país comercie con otros, y la forma más efectiva es mediante barcos. ¿Ya? Se incentiva la manufactura del Estado. Manufactura básicamente puede ser artesanía o industria, o alguien que esté transformando una materia prima. ¿Ya? Y el Estado es un regulador centralizado. O sea, básicamente el Estado controla todo. ¿Y para qué pasa esto? Es para reforzar el poder del Estado. ¿Por qué el Estado necesitaba riquezas? Porque el Estado moderno necesita, ¿ya? Sí o sí, en este caso, instituciones de control público. Y estas instituciones van desde el control político, como la burocracia, hasta el control de carácter corporal, como es el ejército. Como habíamos dicho, una de las características del Estado moderno es tener un ejército profesional propio. Ya no le pide soldados a los señores feudales, sino que el mismo Estado cuenta con sus soldados. ¿Alguna pregunta? Vamos a... Recuerden que tienen acá los emoticones, las expresiones para poder hacer consulta. ¿Hay alguna consulta? ¿Consultas? No. ¿No? ¿Seguro? No. Ya. No, y no, y no. Entonces lo vamos a silenciar a todos de nuevo. Continuamos. Nos pasamos acá. Otra expresión de los estados modernos, ¿ya? Va a ser el concepto de ciudad-estado italiana. Y también el parlamentarismo en Inglaterra. Esta es la clase de hoy de forma directa, que íbamos medio atrasados, ¿ya?
El objetivo de la clase entonces es comprender que las ciudades-estados en Italia y el parlamentarismo en Inglaterra fueron expresiones del Estado moderno. ¿Ya? Aparte de la monarquía absoluta, tenemos estas dos expresiones de Estado. E incluso el parlamentarismo inglés y la ciudad-estado italiana se confrontan, o van a confrontarse, van a hacer una suerte de contradicción con lo que es la monarquía absoluta. Pero que sea una contradicción de la monarquía absoluta no significa que sea una contradicción del Estado moderno, sino que son expresiones del Estado moderno, como tal. Partamos. Tal vez la más bonita va a ser la ciudad-estado en Italia. ¿Ya? Recuerdan que nosotros leímos o vimos una cita de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, va a ser un autor que establece su teoría política a partir de la observación del desarrollo político-administrativo de las ciudades-estado en Italia. Por eso la importancia de la ciudad-estado como tal, porque también se considera como un modelo universal de organización política. Y muchos elementos de la ciudad-estado en Italia también la podemos encontrar en lo que es el Estado moderno actual, o sea, en el Estado contemporáneo. Entonces, en términos históricos, el Estado moderno en Italia se va a tener una expresión distinta al Estado monárquico absoluto, básicamente porque sus características en términos comerciales también le están otorgando otro contenido. Desde el siglo XI, las ciudades se desarrollaron de forma autónoma y política gracias a la importancia del intercambio comercial. ¿Ya? ¿Qué estaba pasando en el siglo XI en Italia, o sea, en Europa? En el siglo XI, lo que estaba pasando, estaban desarrollándose las cruzadas. Esto permitió que las ciudades-estado italianas, también por las características de Italia, ya ser una península, tuvieron harto desarrollo y harta actividad comercial. Entonces, no se requirió de un rey que tuviera riquezas para llevar a cabo la centralización del poder, sino que se requirió de familias de comerciantes. Ya no había una justificación divina. Por ejemplo, el rey para ser el rey tenía que ser mandado por Dios y elegido por Dios y todo. No, acá no. Acá solamente las familias con más plata, que se hicieron ricas a partir del intercambio comercial del siglo XI y con el desarrollo de las ciudades, son las familias que van a tomar el poder en la ciudad-estado italiana. ¿Ya? Entonces la característica fundamental es que aquí está funcionando el mercantilismo, pero funciona de forma muy distinta a la monarquía absoluta. Y los reyes, obviamente, de Italia, o que están controlando esta parte de Italia, después de distintas disputas de carácter político y militar, van a otorgar la autonomía a estas ciudades. Y estas ciudades, al tener autonomía política, van a desarrollar sus propias leyes, su propia cultura. En Italia, en este caso en Florencia, la familia más poderosa, la que tiene más plata porque acumula mucho dinero con sus relaciones comerciales y con la venta de distintos productos, ¿ya? Van a ser los Medici. Los Medici, creo que también hay una serie respecto a ellos en Netflix. Entonces los Medici van a controlar la ciudad-estado, en este caso de Florencia, y van a llevar a cabo una política bastante agradable para los ciudadanos. Porque los Medici van a gastar mucha plata en el desarrollo de las artes. Si nosotros, por ejemplo, volvemos un poco más atrás, a lo que era la época del Renacimiento, cuando lo estábamos analizando, la mayor parte de los pintores, o en este caso este concepto de artista-ingeniero, ya sea, se me olvidó el nombre, el que hizo la Mona Lisa, ¿cómo se me puede haber olvidado? Leonardo da Vinci, ¿ya? Va a ser financiado, en este caso, por estas grandes familias con riqueza. Porque tienen tanta plata que dicen, ya, vamos a destinar un poco de plata al arte. Y es por eso que también se entiende que la ciudad-estado italiana, al ser controlada por familias con mucha riqueza, permiten algunos espacios de ocio, como el arte. Los ejemplos, en este caso, de ciudades-estado italianas, van a ser Génova, Milán, Venecia y Florencia, en cuya administración presentaban características del Estado moderno.
Y eran ciudades ricas e independientes que se organizaban como repúblicas. Y eran gobernadas por familias poderosas. No. Esto es importante también porque si bien estas ciudades que tenemos acá van a tener una autonomía política, el mismo hecho de existir con autonomía política le va a generar ciertos conflictos. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas ciudades van a tener conflictos entre ellas mismas. En un momento de la historia, estas ciudades van a tener conflictos porque van a querer controlar las mismas rutas comerciales que la otra ciudad. Y es ahí donde surge Maquiavelo también, que va a decir, a ver, si nosotros queremos tener una buena ciudad, como Florencia, porque era florentino, tenemos que defendernos. ¿Y cómo nos defendemos? Tenemos que tener un ejército. Y Maquiavelo en ese momento va a asumir un cargo como ministro y va a organizar un ejército. Lamentablemente el ejército era demasiado débil, porque estaba recién comenzando. Y no tenía preparación militar. Maquiavelo más que nada tenía estudios en teoría militar, pero en términos de la técnica militar, como era desconocedor o ignorante, como quieren decir, no le sirvió. Pero aún así después Florencia adquirió grandeza y también tuvo su propio ejército mucho más fuerte. Esto entonces son las características de la ciudad-estado en Italia. Entonces, para resumir, la ciudad-estado italiana es una ciudad independiente, primero, ¿ya? Lo otro es que las características de Italia, al ser una península, le permiten comerciar mucho con otros pueblos. Esto de comerciar mucho también le trae hartas riquezas, o sea que tiene una independencia económica. Iban a ser gobernadas por grandes familias, en este caso las familias de comerciantes o de los grandes comerciantes, porque tienen mucha plata y obviamente, no, más que comprar es porque lideran, como lideran en este caso el comercio, van a poder organizar mejor lo que es la ciudad-estado italiana. El otro ejemplo, la otra expresión del Estado moderno que tenemos que ver, es el parlamentarismo en Inglaterra. Y el parlamentarismo en Inglaterra, la gran importancia que tiene este proceso es que en Inglaterra se va a desarrollar la idea de la división de los poderes del Estado. En el siglo XVI, el rey estableció acuerdos con nobles y burgueses para poder gobernar. O sea, el rey, para el siglo XVI, en este caso de Inglaterra, se va a ver en la necesidad de contar con una base de apoyo social para poder ejercer el poder. Si alguien de ustedes quiere ser político, tiene que entender que para poder ejercer el poder como político, tiene que tener una base de apoyo social. Y en este caso el rey de Inglaterra, para el siglo XVI, dijo que los burgueses y los nobles me van a ayudar. Se determinó la admisión de representantes de las ciudades, los burgos y condados en el Parlamento. ¿Ya? Todo iba bien ahí. Hasta que en 1603, esto ya el siglo XVII, sube al trono un tipo que se llama Jacobo I, de la dinastía Estuardo, y dice, no, aquí no me gusta esto como se está desarrollando. Yo no voy a permitir que un burgués y un noble vengan a decirme qué tengo que hacer. Así es que frente a eso, Jacobo I lo que hace es imponer una monarquía absoluta. Es casi como un golpe de Estado, una dictadura. ¿No? La consecuencia de este conflicto que se da entre los burgueses y los nobles y el rey Jacobo I va a ser que van a estallar distintas guerras civiles. Y aparte el Parlamento, que ya estaba constituido, va a tener bastante conflicto, incluso casi obscenos, con el señor Jacobo I. Y entre 1642 a 1651 se van a suceder distintas guerras, en este caso 3 guerras civiles, que obviamente van a dejar un impacto bastante negativo en lo que es la economía y en la cultura social del país. En 1688, la dinastía Estuardo va a ser derrocada por la Revolución Gloriosa, que en realidad no es tan gloriosa, pero en los libros de historia ha quedado así, como la Revolución Gloriosa. Es cuando gana el Parlamento sobre la monarquía Estuardo. ¿Y qué pasa acá? Es que el Parlamento dice, ya, vamos a seguir con la monarquía, pero vamos a elegir a otro monarca, ¿ya? Y en este caso el Parlamento le entrega la corona a Guillermo III de Orange. ¿Y quién va a aceptar los términos del Parlamento? Y aparte de ahí, se van a establecer un acuerdo entre la monarquía y el Parlamento
para limitar los poderes del Estado, ¿ya? O sea, hay un equilibrio de poderes. Y este equilibrio de poderes se va a manifestar en que el rey y el parlamento no van a tener más poder uno sobre el otro, sino que el mismo poder. Así, lo que permite esto es que el rey no se exceda en su poder y también que el parlamento tampoco empiece a también a exceder su poder y a cometer actos de carácter ya dictatorial, como lo que pasó en Chile, por ejemplo, con el régimen parlamentario, que fue bastante también desagradable en términos históricos. Entonces se establece también, a partir de estos acuerdos, que la elección del parlamento será sin la intervención del rey. O sea, el rey no puede intervenir en la elección del parlamento. Y el poder del rey va a quedar restringido. A diferencia de una monarquía absoluta donde el rey hacía lo que quería, en una monarquía parlamentaria inglesa, en este caso el parlamento ¿ya? Le da autorización al rey, por ejemplo, para aumentar los impuestos o suspender la ley. O sea, cualquier tipo de acción que quiera hacer el rey, de carácter política, económica o social, tiene que pasar por la aprobación del parlamento. El rey solamente funciona como ejecutivo y como director de la política, no así como ejecutor completo. Por ende, no tiene el poder absoluto. Acá, por ejemplo, tenemos la foto de esta monarquía, o sea, en este caso es un dibujo que representa lo que es la monarquía parlamentaria inglesa. Con el rey ahí, ¿verdad? Con los juristas y también con los representantes de los estados discutiendo sobre distintos asuntos públicos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque aquí viene lo que es el concepto de separación de poderes. Por ende, acá, al tener la separación del poder legislativo del poder ejecutivo que representa el rey, ya se están dando las primeras bases para entender que la separación de poderes del Estado es en este caso es un mecanismo eficiente para ejercer el control político en la población. ¿Ya? Entonces acá tenemos un esquema de cómo funciona la monarquía parlamentaria. ¿Ya? A la cabeza entonces del poder ejecutivo estaría el rey. ¿Ya? Él controla la política exterior, el rey cobra los impuestos, y también el rey, recordemos después de este conflicto religioso que hubo entre católicos y protestantes, el rey va a ser el líder de la iglesia anglicana, que es la expresión inglesa del protestantismo en Europa. ¿Ya? Y también el rey hace las leyes, pero solamente las hace. ¿Ya? Mientras tanto, el parlamento, ¿qué hace? Aprueba la ley. El rey la hace y el parlamento la aprueba. Se va a reunir con frecuencia para discutir distintos asuntos públicos. El Parlamento aprueba los impuestos y también el Parlamento lleva al rey las distintas quejas y sugerencias que surjan de los ciudadanos. ¿Ya? Y a partir de esta conjunción hay una declaración de derechos porque no puede existir una monarquía parlamentaria sin otorgar derechos a los ciudadanos. ¿Ya? Porque aquí ya no pasamos del súbdito. El súbdito es que obedecía al rey porque el rey tenía el poder absoluto, sino que pasamos al concepto de ciudadano, que es una persona que tiene derechos, pero también tiene deberes. Y esa es la clase de hoy. Vamos a reiniciar entonces acá sus audios, porque nos quedan un par de minutos que nos podemos ocupar para que tengan alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Entonces, para hacer un resumen de la clase, tenemos que entender que hay dos formas más, aparte de la monarquía absoluta, de Estado moderno. En este caso es la ciudad-estado italiana y el parlamentarismo inglés. La ciudad-estado italiana, la importancia que tiene va a ser su capacidad de autonomía política y económica para poder ejercer poder. Mientras tanto, el parlamentarismo inglés, la importancia que tiene en términos políticos y del legado, ya que nos deja hasta el día de hoy, es la división de poderes del Estado, o esta armonía entre el poder ejecutivo y el legislativo, ¿ya? Para que así no se lleven a cabo acciones que puedan ser consideradas tiranías. ¿Ya? Una tiranía es cuando una sola persona ejerce el poder y obviamente genera excesos. Para evitar esos excesos, tenemos acá un parlamento que limita el poder del rey. ¿Ya?
Así que eso, jóvenes, espero que tengan un gran fin de semana largo, encerrado en su casa, con la cuarentena, ¿verdad? Así que tomen harta vitamina C, coman limoncito, háganse una sopita, estén calentitos, no se expongan al virus y pásenlo bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Que Chao, tengan profesor. Cuídense. Chao.